Hola, soy Cheverito. Sí, como lo imaginas, un venezolano chévere que va por el país disfrutando sus bellezas y protegiendo nuestros tesoros naturales. ¡Qué calor! Necesito playa. Y yo soy Eco, su compañero de viaje, su conciencia ecológica. Aquí comienza nuestro viaje por Venezuela. Hoy nos dilatan la verdad y la justicia. Hoy nos dilatan esa luz que tiene que llegar a Venezuela para iluminar los sueños, el futuro y la esperanza de nosotros como familia venezolana y la de nuestros hijos. Medidas especiales tomaremos. Las estamos estudiando. Porque lo que hay es un sabotaje desde la gobernación del Estado Miranda a las políticas para garantizarle paz a las comunidades. Hay que construir un solo presupuesto. Ya basta de tantos presupuestos. El presupuesto de la nación, el presupuesto de los créditos adicionales, el presupuesto del Fonden, el presupuesto que maneja PDVSA, el presupuesto que se maneja a través del Fondo Chino. Todo debería tener una sola cuenta y que pueda ser de verdad supervisado por la Asamblea Nacional y por el propio pueblo, como ustedes mismos dicen. El ganadero fue identificado como Juan Alberto Montalti Lovera, de 47 años. Este lunes se encontraba en la terraza del restaurante Rey David, reunido con un hombre identificado como Pedro Gutiérrez. Cerca de las 11 de la mañana, un sujeto se acercó al área donde estaban todos los comensales y desde la parte posterior efectuó al menos 6 disparos y huyó en una moto de alta cilindrada. La detención de la pareja y presunto homicida de la joven en la morgue de Barquisimeto, donde se mostraba afectado, y luego el posterior interrogatorio en el CICPC, donde se contradijo, fue clave para esclarecer el crimen. Se maneja como móvil los motivos pasionales en tanto y en cuanto que la víctima presuntamente mantenía una relación amorosa con el identificado como David Emiliano Ramírez, con quien presuntamente sostuvo una fuerte discusión avanzada a las horas de la noche del día de ayer. Los médicos en la región señalan que es probable que los casos sean muchos más, puesto que muchos podrían no haber sido reportados. Nigeria confirmó otros 5 contagios y la muerte de una enfermera en Lagos. Juro a Dios y prometo al pueblo cumplir fielmente la Constitución y las leyes de Colombia. Si así fuere, que Dios, esta corporación y el pueblo os lo premien, sino que Él y ella os lo demanden. Hola, ¿qué tal amigos? Un placer saludarlos y gracias por su compañía en la Semana Venevisión. Para analizar las noticias más importantes de los últimos días, contamos con los colegas periodistas Jenny de Freitas, analista política, y Nelín Escalante, conductor del programa Negocios y Mercadeo en Radio Play 95.5. Bienvenidos, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias. Comenzamos. El alza de la gasolina no irá a referéndum. El ministro Rafael Ramírez expresó que la medida será responsabilidad exclusiva del gobierno, aunque harán consultas. El presidente Maduro dijo que no hay apuro y le salió al paso a los que preguntan dónde irán a parar los recursos. Puede ser un mes, un año, 10 años, el país a la expectativa. Corregir un problema que todos los venezolanos sabemos que tenemos, que es que estamos regalando la gasolina. Estamos pagando, más que regalando, pagando para que se consuma hidrocarburos. Y eso es un elemento que hay que corregir este año, el próximo, el otro, algún día hay que corregirlo. Y corregirlo sin perturbaciones sociales ni políticas. Le digo a aquellos venezolanos que pudieran estar preocupados, no hay apuro, yo no tengo ningún apuro como jefe de Estado con ese tema. Nosotros no vamos a colocar el precio alternativo internacional, pero bueno, no es la idea tampoco, no es la idea, pero un precio que sea razonable. Además va a disminuir el contrabando de combustible. Y es que diversas reacciones se han generado en los últimos días sobre el incremento del combustible anunciado. Que no, que sí, que cómo será. ¿Cuál es el destino de esos recursos? El porcentaje de los mismos, pero además definir cómo va a ser, cómo se va a cancelar en las estaciones de gasolina.
¿De qué manera? El tema automotor, se va a hacer gradual el ajuste de la gasolina. Antes de aumentar la gasolina, tienen que dejar de regalar dinero a otros países y invertir esos reales en Venezuela, porque son miles de millones de dólares los que se van en reparto a otros países que pudieran ser invertidos en los venezolanos. Nosotros lo que queremos es auditorías, palabra que no le gusta mucho al gobierno y a Nicolás mismo, pero hay que hacer las auditorías. Petrocaribe, Fondo Chino, Fonden, todo eso tiene que ser auditado en Venezuela para que sepamos de cuánto dinero cuenta el país, cuál es el impacto de esta medida aislada. El paquetazo de este gobierno es desabastecimiento, inflación, y a eso se le une como medida ahora el aumento de la gasolina. Lo único barato en Venezuela es la gasolina. Ese aumento ahora es antinacional, es groseramente antihumano y es antibolivariano en cualquier caso. Venezuela ocupa el primer lugar con el combustible más barato del mundo. Hasta ahora el Ejecutivo no ha soltado prenda ni siquiera un asomo de en cuánto sería el ajuste y cuándo. Expertos en la materia han señalado que debería ser al menos equivalente a lo que le cuesta a PDVSA producir un litro de gasolina, que es de 2 bolívares con 7 céntimos. Le pregunto a los dos. ¿Están dadas las condiciones en estos momentos para incrementar los combustibles en general, tal como lo ha anunciado el presidente Maduro? Y si ustedes creen que el presidente Maduro echó para atrás, Jenny. Bueno, en 15 años no se ha aumentado la gasolina en Venezuela y esto 17 años, de los cuales 15 ha estado este partido de gobierno al frente del país. Siento que las condiciones en Venezuela no están dadas para el aumento de la gasolina. En primer lugar, nosotros hemos dado como regalo hacia el exterior alrededor de 82.000 millones de dólares, lo cual significa que tendríamos gasolina subsidiada por cifras de Ramírez durante los próximos 90 años. Entonces hay que ver cuáles son las prioridades del gobierno nacional. Si es tocar el bolsillo a los venezolanos, porque a todos nos va a afectar el aumento de la gasolina. Ya los taxistas están hablando de aumentar sus tarifas en un 30%. Eso nos va a golpear a todos nosotros en un año donde la inflación se ha disparado, donde la escasez de alimentos se ha disparado. El detonante de lo que ocurrió, porque Nicolás Maduro yo siento que sí reculó en su medida en cuanto al tiempo, pero es como aquel novio insistente que tiene una novia virgen y va insistiendo para que se haga de la idea de que su situación va a cambiar. Bueno, Maduro está haciendo ese tiempo que necesita para que la gente consienta del aumento de la gasolina, cosa que no va a ocurrir. La suma de todos estos factores fue lo que hizo que en el año 89 detonara esa crisis social que se tuvo en Venezuela. Y esos mismos factores están dados ahora. No es el aumento de la gasolina aislado lo que va a afectar al venezolano, sino la suma de la inflación, el desempleo, el desabastecimiento de alimentos y de otros productos, de medicinas, y ahora esta parte que va a afectar a todos, porque no es verdad que va a afectar solamente a la clase media y alta. La gasolina afecta a todos los venezolanos, aunque coloquen diferentes precios según el tipo de combustible para transporte público y para transporte de carga. Nelín, ¿tú qué opinas en relación a las afirmaciones del presidente Maduro, de que puede ser tal vez en un año, en 10 años? ¿Echó para atrás el gobierno? Yo creo que el presidente Maduro comienza a tener temor por una medida que todavía no tiene claro qué tipo de reacción pudiera tener en la población. Ahora, yo quiero dejar claro que es necesario aumentar la gasolina. Yo estoy de acuerdo que hay que aumentarla. Hoy día producir un litro de gasolina nos cuesta 2,7 bolívares y se vende en 0,097 bolívares. Hoy día un motorizado llena el tanque de gasolina con 1 bolívar y cobra el mototaxista 100 o 150 bolívares la carrera. Dicen que los repuestos, pero los repuestos no se cambian todos los días. Gasolina sí se coloca todos los días, es lo que más barato le sale. Los taxistas igual, creo que los taxistas es uno de los países donde más caro es el servicio de taxi y donde más barato tienen el combustible, junto a Arabia Saudita. Le regalan el combustible para que trabajen. Ahora, yo creo que sí tiene razón la gente que cuestiona esta medida, cuando, pide y exigen en qué se van a administrar estos recursos. No basta con que el presidente diga que 20% va para una misión, otro 20% para otra misión. No basta esa explicación, porque está claro que buena parte de los ingresos que ha obtenido el país en estos últimos años también se nos han robado y no han sido invertidos.
Yo reconozco de parte del gobierno que ciertamente se mejoró el poder adquisitivo de buena parte de la población venezolana, salió mucha gente de la pobreza, se dio oportunidad de estudio, tenemos más pensionados. Ciertamente hay una redistribución de esos ingresos, pero también es verdad que se han robado mucho. Solamente tengamos ahí la cuenta de los 20.000 millones de dólares de las empresas de maletín y mucho más. Yo no comparto esto que han venido también planteando los sectores de oposición en torno a que la regaladera, ¿no? El país no regala. El país tiene unos convenios con Petrocaribe, se le vende a precio internacional y se le da un financiamiento flexible. Pero a China no se le regala, a China se le vende a precio internacional. Pero no es que regalan petróleo nada más, han regalado 5.000 millones de dólares para una televisora en Ecuador. Ese dinero podía estar aquí. Bueno, pero 18 millones para una película de Danny Glover sobre Haití. Pero hay puntos importantes que el gobierno ha buscado desde el punto de vista de solidaridad y alianzas políticas, que lo hacen otros gobiernos. Ahora, ese no es el problema. Yo creo que el problema está más en lo interno, colega. Fíjese, y yo creo que todo pasa, una medida de este tipo pasa, por ejemplo, por revisar la gestión de Rafael Ramírez. Rafael Ramírez aquí es el responsable del manejo petrolero y hoy día de toda la economía, pero sobre todo el manejo petrolero, y no ha cumplido ni con las metas de extracción de gas natural, porque aquí se nos olvida que el presidente Chávez acertadamente dijo, bueno, señores, vamos a cambiar el consumo de combustible, de gasolina a gas natural. Y obligaron a las ensambladoras automotrices y a los importadores de carro a colocarnos una bombona de gas que nos quita el espacio en la maleta. ¿Para qué? Porque Ramírez no cumplió con la explotación de gas natural. PDVSA no cumplió, siendo el primer responsable el ministro Ramírez. Pero además PDVSA tampoco cumplió con las metas de producción petrolera. Y hoy día, este viernes en caliente, el informe de la Organización de Países Exportadores de Petróleo nos dice que estamos produciendo apenas 2.300.000 barriles diarios de petróleo. Pero además, en el 2009, cuando se genera la crisis de energía eléctrica, Rafael Ramírez y Jorge Giordani, ministro de Planificación, convencen al presidente Chávez que el problema de generación eléctrica se resolvía, instalando aquí plantas termoeléctricas. ¿Con qué operan esas plantas, Margarita? Amigos televidentes, operan con diésel. Nosotros consumíamos en el 2009, según estudios que se han hecho, 60.000 barriles de diésel diarios, 60.000 barriles diarios de diésel. ¿Sabe cuánto consumimos hoy día? 300.000 barriles de diésel diarios. Porque esas plantas deberían operar con gas natural y no con diésel. O sea, yo creo que todo pasa por revisar, en qué se va a invertir, la política que vamos a seguir desde el punto de vista petrolero e inclusive, te digo más, los carros que vamos a producir, porque aquí los primeros que andan en camionetas de 6 y 8 cilindros son los funcionarios del gobierno, y la gente que tiene plata, que son tanto del gobierno como de oposición. Pero resulta que aquí se acabó el plan de fabricar carros. No hay repuesto para esos carros. No, pero fabricar carros de baja cilindrada, pero eso hay que estudiarlo, porque a futuro vamos a tener que producirlo. O sea, todo eso tiene que debatirse. Ahora, yo sí creo que eso no se puede hacer de la noche a la mañana, porque fíjense que hasta ahora el gobierno lo único que ha dicho es vamos a aumentar. Pero todos estos temas que estamos aquí planteando y que comienzan a salir, es parte del debate para que ese dinero se invierta de la mejor manera posible, pero aprovechemos también el momento para afinar la política en otros sectores que tienen que ver directamente con el combustible. Y pongo dos ejemplos, el sector automotor y el sector eléctrico. Llegó el momento de hacer nuestra primera pausa. No pueden escribir y ofrecer sus opiniones @lasemanabebé. Al regreso, por fin. Continuamos con la Semana Venevisión. El jueves, la fiscal Luisa Ortega Díaz divulgó vía Twitter los nombres de las empresas vinculadas con el uso fraudulento de divisas. El viernes hizo lo mismo y dio a conocer 60 más. Las listas remitidas a Cencoex están compuestas por personas jurídicas que fueron llamadas al operativo de verificación sobre el uso de las divisas y que aparecen señaladas en procesos penales. Total, 116 por ahora. En su tuit, la fiscal Luisa Ortega Díaz señaló lo siguiente. Esta es la lista remitida a Cencoex de empresas que están señaladas en investigaciones penales en @MP venezolano. Aprueban reales y los reales se los roban. No se los roba el pueblo, como se robaron 25.000 millones de dólares. Y no hay ni un citado. Creo que salió hoy una listica por ahí, los que trajeron clips, no sé, artículos de oficina o yo qué sé, o trajeron
artículos de tocador o algo de esas cosas que fueron los que trajeron, pero los que se robaron los reales, el grueso, no, esos están, bueno, esos hablan por la televisión, pues. 52% de las empresas investigadas no recibieron dólares de Cadivi antes del 2013. Nelly, por fin se conoce la lista. La fiscal dio una lista entre jueves y viernes total de 116 empresas y prometió que en el transcurso de los días va a continuar dando a conocer estas listas. La lista que estamos esperando todos los venezolanos, o la gran mayoría de los venezolanos, es la lista de la gente que obtuvo, de las empresas, empresarios, que obtuvieron dólares de Cadivi, que es distinto a Cencoex, y que se dice que entre el 2012 y 2013 se llevaron 20.000 millones de dólares. Yo creo que nos quedamos cortos, porque los años anteriores también hubo mucho negocio. Señalan 25.000. Por eso es que yo le decía a la colega en el segmento pasado, que el problema no es este tema de la regaladera, yo creo que eso no tiene tanto fundamento. Los ladrones están aquí adentro. Aquí se han llevado los reales aquí adentro, y se han malgastado aquí adentro. Esos empresarios, porque se habla del 2012 y el 2013, y el 2011, el 2010, el 2009, de que está funcionando Cadivi, el control. Bueno, lo cierto es que yo creo que queda muy mal la fiscal general de la República, porque ella, en declaraciones a Unión Radio, creo que tiene un programa en Unión Radio, dijo, eso fue la semana anterior, lo que quiere la gente es que uno agarre y publique las empresas que están siendo procesadas. Eso no lo voy a hacer. Y no lo puedo hacer, pero se refiere ella a las empresas de Cadivi. ¿Cuál es el misterio de no publicar? Yo no suelo coincidir con Enrique Pérez Radowski, pero esta vez coincido. Claro que hay que publicar la lista de esas empresas. Publicamos la de Cencoex. ¿Y cuánto tiempo tiene la comisión que el propio presidente Maduro designó para investigar el tema del caso de las empresas de Maletín? Y todavía no tenemos una de esas empresas. El ministro Ramírez, cuando comenzaron los diálogos con el sector empresarial, mostró una lista, pero resulta que eran empresas, General Motors, Ford, bueno, de las grandes empresas del país. Yo no digo que no puedo meter las manos en el fuego por esas empresas, pero resulta que hay muchas empresas de maletín que no son de grandes nombres ni de grandes multinacionales, bueno, que están allí incluidas y no aparece todavía el nombre, no hay el preso. ¿Cuántos presos hay? Yo recuerdo el caso de unos señores que aparecieron detenidos en Yaracuy y luego se les dio libertad condicional. Y habían gestionado dólares para 20 empresas. ¿Cuántos miles o millones de dólares? Realmente no lo sé. Con respecto a tu pregunta, solo un militar investigado y un civil ha sido el único exfuncionario del ente condenado. Jenny. Bueno, yo creo que más que las personas quieran saber el nombre de las empresas es el nombre de los testaferros y de los verdaderos dueños de esas empresas. Que se haga un juicio justo si hubiese lugar, si se encuentra realmente el delito, porque ya el dinero desapareció, alguien lo tiene. Y sabemos que es una persona natural, no es jurídica. Ese dinero está en los bolsillos de algunas personas que se han robado el dinero de Venezuela y tienen años, como dice aquí el colega, tienen años robando el dinero, no es el 2012, ni 13, ni 14. Estamos hablando de muchos años más atrás. Y luego la otra cuestión es que se nos regrese el dinero robado a Venezuela, porque el tema es, de pronto aparece una sola persona, lo utilizan de chivo expiatorio, va preso y ese dinero nunca volvió, dinero de todos los venezolanos. O por lo menos confiscar algunos de los bienes que todavía congelarlos tienen. y Porque detenerlos, muchos de estos están ya por varios países del mundo. Sí, y recuerden que aquí existe la doble moral. En Estados Unidos, si usted va como chavista, pero se convierte antichavista en Estados Unidos, aunque haya robado, y al gobierno estadounidense lo protege. Y por temor se cerró el chorro de los dólares o la entrega de divisas a las empresas y esto ha generado el desabastecimiento, la escasez. Pero hablando de dólares, el gobierno continúa reuniones con representantes de las aerolíneas internacionales con miras a revertir la reducción de las operaciones en el país. La Asociación de Líneas Aéreas de Venezuela asegura que la reducción de asientos es de casi 55%, apartados del mundo. Pretendido una guerrita para quitarnos los vuelos al exterior como parte de la guerra económica. Yo les he hablado muy claro a las empresas de servicio aéreo internacional. Empresa que se vaya de Venezuela o chantajea a Venezuela, empresa que no vuelve, caballero. Y la sustituiremos más adelante. Sí, desde el mes de septiembre las líneas aéreas vienen anunciando pues que han tenido que tomar medidas como reducción de inventario para la venta, han cambiado equipos, etcétera, lo que reduce pues la capacidad de nosotros de venta. La devolución inmediata del dinero pagado por el usuario, total, sin deducciones,
porque hemos tenido denuncias de deducciones imputables a comisiones y a impuestos cuando el usuario no recibió el servicio. Y además de esta devolución o reembolso, estamos exigiendo el pago de la compensación que está establecida en la ley. El gobierno posterga la vigencia de las normas para la emisión de los boletos aéreos. Jenny, ¿cuándo se va a solventar esta situación? Cada día como que se complica más, a pesar de que el ministro Luis Graterol dijo que en estas vacaciones han salido por el terminal de Maiquetía 800.000 pasajeros. Bueno, Nicolás Maduro dice, es que no hay falta de vuelos, sino que es que sale mucha gente. Yo creo que no tienen el control exacto de cuánta gente de verdad necesita volar. El problema se va a solucionar el día que el gobierno de Venezuela decida pagar la deuda. No, de nada va a servir que nosotros sigamos acuerdos y dilatamos el pago de la deuda. Realmente nosotros ya tenemos una deuda contraída, ya estas personas viajaron, no estamos hablando de pasajes a futuros, sino de personas que ya viajaron. Y las aerolíneas venezolanas solamente cubrirían el 49% de los vuelos que serían internacionalmente, es decir, es una necesidad que nuestro gobierno pague a las aerolíneas ese dinero que ya se debe. La otra parte no es chantaje, es un dinero que se adeuda unos acuerdos que ya se firmaron y que todavía no se han cumplido. Si nosotros no cumplimos los acuerdos, por supuesto que las aerolíneas van a estar en este tema de reducir los vuelos, reducir el tamaño de los aviones, porque no van a seguir perdiendo dinero y todo el mundo sabe que ellos no son un centro de beneficencia pública, sino que es una empresa privada que vive de la venta de boletos para poder subsistir. Corremos el peligro de quedarnos aislados del mundo, tal como lo señala la IATA. No, yo no creo. Esto es un mercado muy rentable para las aerolíneas. Y aquí todo pasa por la falta de transparencia del gobierno en cuanto a informar. O sea, no dice totalmente la verdad. Cuando el presidente Maduro nos repite una y otra vez que no hay problema, que hay suficientes dólares para la economía, recursos para cubrir toda la necesidad del país, pero nos encontramos que no hay champú, nos encontramos que no hay aceite para vehículos, nos encontramos que a las personas que requieren una pastillita para la hipertensión, nada más le venden una cajita si consigue. Bueno, hay suficientes dólares, algo está pasando, porque si no, estas empresas no tendrían problema y esos productos, y hablo de esos productos que en buena parte son importados. Los champús aquí creo que FISA es una de las empresas que produce, pero la Procter, la gente de no, y los químicos mismos son importados, aunque se L'Oreal, la mayoría creo que importan. Entonces, eso se necesita dólares, para todo eso se necesita dólares, bien sea para el producto terminado o para los insumos. En el caso de la aerolínea, no es, digamos, un bien imprescindible. El gobierno ha optado por llevar con calma el tema de las aerolíneas. Algunas deciden, bueno, si no me permiten repatriar mis ingresos, que quiero corregir, y ahí yo estoy de acuerdo con el ministro Graterol y con el gobierno, no es una deuda. Ellos cobraron en bolívares. Lo que no tienen ellos en este momento la posibilidad es convertir esos bolívares a dólares. Pero no es una deuda, es la capacidad de repatriar esos ingresos y cambiándolos a la moneda que ellos manejan. Ahora, ¿cómo se soluciona este problema? No, yo creo que el gobierno aquí tiene que seguir negociando, no hay dólares suficientes. Repito, creo que un gran error del gobierno es no decir la verdad. Yo creo que hay que decirle a la población, hay que decirle de una vez por todas al país, no hay dólares suficientes para cubrir todas las demandas. Y entonces hay que negociar con las empresas. No se van a ir, ahora mismo TAP retomó sus vuelos a Lisboa, ellos dicen que todos los años lo hacen, porque este es un mercado donde a la gente le gusta viajar, pero además, el otro error que se comete, y que yo pensaba que se iba a corregir, es que no puede el gobierno seguir subsidiando los viajes a la gente. Pero ¿te parece justo que se cobren a SICAD 2? Claro, porque se están cobrando en la práctica las aerolíneas han jugado al vivo. Las aerolíneas cuando vieron que la demanda sobrepasaba la oferta, y no este año, estamos hablando de los años 2011 y 2012, incrementaron también el costo en dólares. Y cuando usted ve estos boletos tan caros, porque había mucha gente detrás del mismo boleto. Ahora, yo me quedé impresionado con la cantidad de vuelos internacionales que teníamos hasta hace poco, bueno, hasta el 2012. 56.000 asientos, 56.000 asientos semanales. Saquemos la cuenta, Dios mío. El país, o sea, yo le voy a pagar a la gente para que viaje, por eso es que todo el mundo, usted va en el metro y la gente está diciendo, no, yo mañana me voy para Ecuador, el otro mañana se va para Argentina. No es malo que la gente viaje. Pero es porque los pasajes están baratos. Porque no se subsidia, estás viajando con un dólar que el gobierno te está subsidiando, el gobierno te está subsidiando el viaje. Pero ahora no hay ni pasajes, bueno, que ahora por el tema de reducción de la frecuencia, porque llegó el momento de sincerar. Ahora, un error es, repito, cuando ya la medida estaba tomada y la gente estaba mentalizada que iba a pagar sus boletos a SICAD 2, que el gobierno recula, se echa para atrás.
Y otro de los grandes errores de este gobierno, que no entiendo si es el presidente Maduro o sus asesores, es que anuncian una medida y a los 3 o 4 días la echan para atrás, ya la medida no va. Y luego aplican la medida igual, porque el boleto está así. No, se aprovechan los especuladores. Eso pasa como la unificación cambiaria. La unificación cambiaria el gobierno la anunció desde hace 4 o 5 meses. Comenzó el diputado Ricardo Sanguino, presidente de la Comisión de Finanzas, a hablar del tema. Luego vino un diputado que le gusta hablar mucho de la Comisión de Finanzas, apellido Lobo, creo que es. Ramón Lobo. Ramón Lobo, le encanta hablar sobre ese tema. Luego fue Rafael Ramírez, que además lo dijo ante unos inversionistas en Londres. ¿Y qué hacen los actores económicos si saben que le van a devaluar la moneda? Comienzan a aumentar los precios. Y la SUNDE no tiene capacidad, el gobierno no tiene capacidad para fiscalizar a todo el mundo si está cumpliendo o no con los precios justos. Pero el actor económico sabe que para reponer su inventario tiene que aumentar el precio porque le viene una devaluación encima. A lo mejor le viene en octubre, le viene en noviembre, porque el gobierno ya lo anunció. En economía, todos esos errores se pagan. Y en un país como el nuestro, que tiene en este momento presiones de desabastecimiento, de falta de producción, que no tenemos los suficientes dólares para cubrir la demanda que hay, bueno, si usted le está hablando que además va a devaluar, que va a unificar, ¿qué hace? Usted aumentar el precio de sus productos. Tenemos que hacer una pausa muy corta y en breve volvemos, no se aparte de nuestra sintonía en Twitter, @lasemanabebé. Al regreso, Mutis. Seguimos en la Semana Venevisión. La Mesa de la Unidad Democrática. No hubo más encerrona. Anuncian que será el próximo lunes. Opiniones van y vienen, sustitución o reestructuración. Es allí el dilema. Los alcaldes de la oposición proponen un pacto de no agresión dentro de la MUD. Taima. Nosotros queremos, como asociación de alcaldes, proponer a toda la mesa de la unidad, o a todos los que forman parte de la unidad, un pacto de no agresión. Un pacto de no agresión donde el respeto a lo que piensa el otro, pero también el respeto a la unidad que está por encima de nosotros mismos, sea lo primordial. Va a haber relevo, hay relevo, porque si algo tiene este país es talento, mujeres y hombres talentosas, además dispuestos y dispuestas a asumir cualquier tarea que se les asigne. Ya en las conversaciones bilaterales que hemos venido sosteniendo, es cuestión de que a más tardar el lunes se pueda restablecer la reunión que comenzó el lunes antepasado. Ahí está la MUD. ¿Qué queda de la MUD? ¿No? Ramón Guillermo Aveledo fue víctima del mismo odio de la extrema derecha que ha pretendido dar golpes de Estado, que dirige guerra económica contra el país, que pretende hacerle daño a este país. Una poción de la propia medicina que hemos denunciado. Acción Democrática y Primero Justicia desean que Ramón Guillermo Aveledo regrese como secretario ejecutivo de la MUD, pero él ya ha respondido algo así como que chivo que se devuelve se esnuca. Chivo que se devuelve se esnuca, Jenny. Yo creo que ya Ramón Guillermo Aveledo cumplió su periodo dentro de la MUD. Ese no era un cargo vitalicio. El principio de la alternabilidad en una mesa que llama Mesa de Unidad Democrática, pues el principio de la alternabilidad es realmente importante. Y ya Ramón Guillermo Aveledo cumplió su trabajo. De hecho, una de las cosas que reclama la Mesa de Unidad Democrática es el cambio de gobierno. Mal podría quedarse con un mismo secretario eternamente mientras exista. La realidad es que es difícil dentro de la Mesa de Unidad Democrática que no haya diferentes tonos, porque existen partidos tanto de la izquierda como Bandera Roja, de la centroizquierda como Un Nuevo Tiempo, Podemos, Acción Democrática, Alianza Bravo Pueblo, de la centroderecha como COPEI o de la derecha como Primero Justicia y Voluntad Popular. En toda esa gama todos se intentan poner de acuerdo en una mesa y las labores del secretario ejecutivo era eso precisamente, hacer la vez de coordinar esto, pero no por eso era el presidente o el dueño de una mesa. No creo que sea víctima de la ultraderecha, ni que lo han querido sacar. De hecho, quien renunció fue él, porque se está pidiendo en el ámbito nacional un cambio
de la MUD en sus políticas y un refrescamiento en cuanto a sus personas para que puedan tomar aliento y seguir pues haciendo sus debates y sus trabajos que han venido cumpliendo exitosamente desde hace 5 años. Tampoco es falso que la MUD no existe porque ha fracasado en todas las elecciones. En el año 2010, la Mesa de Unidad Democrática, estrenándose, saca el 51% de los votos para los diputados en la Asamblea Nacional. Es decir, han tenido sus aciertos dentro de sus políticas, pero la realidad es que se necesitaba ese cambio. El propio libertador Simón Bolívar señalaba que nada más peligroso que una persona se quedara en el poder porque el pueblo se acostumbra a obedecerlo y el tirano se acostumbra a gobernar, de donde se desprende la usurpación y la tiranía. Entonces la alternabilidad es buena. Yo siento que esto va a ser positivo para la Mesa de Unidad Democrática. ¿Tú crees que la unidad debe seguir unida con miras a las elecciones parlamentarias que son el próximo año? Tiene que seguir unido para siempre. Un país desintegrado no puede avanzar. Es más, necesitamos la unión de los venezolanos plenamente, completos. Pero claro que tiene que seguir unida la Mesa de Unidad Democrática, porque sin eso no va a haber nada desde el punto de vista opositor. Ellos tienen que lograr ponerse de acuerdo en todas sus ideologías y en sus planes y en sus proyectos de gobierno para poderle presentar una propuesta al país. Si no lo hacen desde ese punto de vista y están desintegrados, no van a llegar a ningún lado. No es lo mismo que se accidente aquí un carro, el colega empieza a empujar por este lado, yo por este lado y tú por el frente e intentemos mover el carro. No se va a mover. Ahora, si nosotros tres nos colocamos detrás del carro y empezamos a empujar, el carro se mueve. Entonces, claro que tienen que integrarse, claro que tienen que unirse para poder conseguir los objetivos. ¿Tú estás de acuerdo con los congresos o asambleas de calle a las cuales ha convocado María Corina Machado? Sí. Porque ahí hay divergencias. COPEI apoya, pero otros partidos no. Tienen que hacerse esas asambleas de calle, porque ¿qué es la MUD? Es la representación de los partidos políticos. ¿Qué son los partidos políticos? Los partidos políticos están conformados por militantes, por simpatizantes, por pueblo. Tú no puedes estar desconectado de los ciudadanos si estás haciendo política. Las asambleas son importantes para poder informar al país de lo que está sucediendo y cuáles son las políticas que tú estás haciendo. Si no tienes esas asambleas, simplemente no vas a llegar a algo porque el pueblo no te entiende qué es lo que tú estás haciendo. Ahora, las asambleas no pueden ser para prometer cosas como que nosotros vamos a cambiar a Venezuela en febrero. Las asambleas no pueden ser para convocar a tumbar al gobierno como lo hizo María Corina Machado. Tiene que ser para hablar de los problemas de las realidades del país y qué medidas se van a tomar y escuchar. Escuchar, más que hablar, es escuchar. El pueblo tiene mucho que decir y esas asambleas son necesarias. Nelín, ¿cómo ves a la MUD por dentro y por fuera? Primero voy a decir que ese nombre de Mesa de Unidad Democrática le queda muy grande. Lo que menos tiene es democrática. Primero porque, y vamos a dónde se origina la crisis de la MUD. La MUD se origina en el fracaso de las guarimbas, convocadas por Leopoldo López y María Corina Machado, que hoy trata de rescatarla con esta Asamblea de Ciudadanos. Hay que ver a qué va a llamar ahora. Yo siempre he dicho que yo jamás acompañaré un golpe de Estado. Si aquí hay un cambio de gobierno, tiene que ser por la vía constitucional. Y además nuestra Constitución, gracias al presidente Chávez, nos da las herramientas para hacerlo. Tienen un referéndum revocatorio a mitad de mandato, lo pueden activar. Lo que sí es cierto es que mientras las guarimbas se desarrollaron, oye, todos se hacían los locos. Se hacían los locos, los alcaldes, dígame los alcaldes, que dejaban la basura ahí para que pudieran obstaculizar las vías. Y el único culpable era el gobierno, porque era el que violaba los derechos humanos. Esa fue la matriz de opinión que buscó instalar la Mesa de Unidad Democrática, los factores de oposición, en alianza con Estados Unidos y varias estrellas de televisión y de Hollywood. Y alguno que otro deportista, que también salió por allí. Lo cierto es que esa crisis ahora explota porque las guarimbas fracasaron. Y Ramón Guillermo Aveledo, presionado porque se vio obligado, él y otros, que además recordemos que una disputa ese día de la reunión de diálogo con el presidente Maduro, que llegó hasta la madrugada, recuerdo que fue transmisión en cadena nacional, sí. Hubo una disputa interna. ¿Quién iba a esa reunión? Al fin se pusieron de acuerdo. Porque el gran problema que tiene la Mesa de Unidad Democrática y todos estos dirigentes de oposición, bueno, es el querer ser protagonistas. ¿Quién es más fuerte? Eso le hace un gran daño al país. Porque el país, en la situación que tiene hoy día, con un gobierno que lo repito, desde mi punto de vista no está claro en lo que se debe hacer para enfrentar el principal problema que tenemos, que es económico. Hoy día para la gente el principal problema no es la inseguridad, no, es económico. Requiere de una oposición más sensata, que presente propuestas al país. Por ejemplo, con el tema de la gasolina. Todos salieron a decir que no están de acuerdo con el aumento de la gasolina porque el gobierno regala los reales, porque el gobierno ha despilfarrado, porque se han robado. No, señores.
hay que reconocer que no se puede seguir regalando la gasolina. Ahora, lo que hay que reclamar y dar propuestas, cómo hacer que ese aumento no impacte en demasiado la inflación. Entonces, ahí tiene que venir la oposición, la Mesa de Unidad Democrática, quien sea, Enrique Capriles, quien además se considere que sea líder, y venir con una propuesta. Bueno, señores, se puede aumentar, pero bajo estos parámetros, y proponemos que se haga esto, esto y esto. Pero no le escuchamos, y es lo que clama buena parte de la población, chavistas, opositores. No le escuchamos realmente propuestas para solucionar problemas, porque el Maduro vete ya eso no funcionó. Yo no sé si en el futuro quizás pudieran lograrlo por una vía violenta, realmente no lo sé, no tengo aquí una bolita de cristal, pero está claro que eso no funcionó, que la mayoría del país lo rechazó, porque las guarimbas no salieron la mayoría del país, las guarimbas estaban sectorizadas, sobre todo en los municipios de esos estados donde vive clase media y clase media alta. Melín, tenemos que hacer una pausa muy corta. @lasemanabebé al regreso por segunda vez. Juan Manuel Santos juró como presidente de Colombia por segunda vez. Varios presidentes y los reyes de España saliente y entrante acudieron a la cita. Durante su discurso aseguró que su principal objetivo es lograr la paz y por ello lanzó una advertencia a las FARC. El gran ausente, el mandatario venezolano Nicolás Maduro. Una cosa es poner fin al conflicto y otra es la construcción de la paz, que es lo que tenemos que hacer en todas las regiones de Colombia. Y la paz exige que todos pongan algo de su parte. Las guerrillas tendrán que comenzar sin rodeos su proceso de dejación de armas y reincorporación a la vida civil. La paciencia de los colombianos y de la comunidad internacional no es infinita. Señores de las FARC, están advertidos. Yo envié como jefe de delegación a ese importante evento al vicepresidente de Planificación y Desarrollo Territorial, compañero Ricardo Menéndez. Quiero enviarle un saludo al presidente Santos, desearle desde esta Venezuela, desde esta Caracas de Bolívar, como lo hice personalmente hace unos días, desearle la mayor de las suertes para estos 4 años de gestión que el pueblo colombiano le ha dado nuevamente al presidente Juan Manuel Santos y ratificarle, como él lo sabe, todo el compromiso de paz del gobierno revolucionario de Venezuela. Como dato curioso, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, y ahora senador, se retiró del acto de juramentación. ¿Cómo ves lo que hizo Álvaro Uribe Vélez? ¿Cómo ves el hecho que el presidente Maduro no acudió a una cita tan importante porque es el vecino país? En primer lugar, yo quiero felicitar al pueblo colombiano. Tengo una hija además que tiene sangre colombiana, porque eligieron al presidente Santos. Hubiese sido muy dañino para las relaciones de Venezuela y Colombia que hubiese ganado el candidato al uribismo, por lo que representa Álvaro Uribe Vélez, guerrerista, un hombre que ha tenido nexos con el narcotráfico, aunque él acusa a otros de narcotraficantes. Eso creo que fue el mejor resultado que se pudo obtener en esa elección. Y de hecho, Álvaro Uribe lo confirma con irse de forma grosera de la investidura para el segundo mandato del presidente Santos, y además también declara que él se va porque había un representante del gobierno venezolano en ese acto, que era el ministro Ricardo Menéndez. Yo creo que titular el gran ausente de este evento fue el presidente Maduro, sería un titular amarillista y sensacionalista. De hecho, varios periódicos de Colombia. Claro, pero es por darle el peso porque en Colombia los medios son opositores al gobierno venezolano y quisieron exagerar el tema. Pero yo no le veo mayor inconveniente porque ellos acaban de reunirse hace una semana y allí sí se trataron puntos importantes y veremos si Colombia cumple y Venezuela cumple lo que allí se pactó. Por ejemplo, a mí me encantaría ver del lado colombiano que recojan todos los productos que salen de contrabando hacia Colombia
Así como no actúan aquí en Petare los policías, la Policía Nacional, ni la Guardia Nacional, ni la Policía de Miranda, ni la Policía de Sucre, con los buhoneros de Petare y los buhoneros de Katia, que venden los productos regulados, ¿verdad? Bueno, en Colombia pasa lo mismo. Los productos venezolanos se venden en las calles colombianas, en los supermercados de Colombia. Entonces Colombia dice, no, vamos a combatir el contrabando. Bueno, lo primero que tienen que hacer es recoger todos esos productos y reenviarlos a Venezuela. Eso sería ideal que lo hicieran. Yo creo que si eso se trató en esa reunión, es magnífico. No tenía por qué el presidente Maduro, no es obligado para el presidente Maduro. Y recuerda que el gobierno venezolano, si algo ha aprendido en los últimos años, es manejar su información de inteligencia. No sabemos qué show tenía preparado el uribismo. Del uribismo se puede esperar cualquier cosa. Recuerden que fue Uribe quien colocó inclusive paramilitares en Venezuela para matar al presidente Chávez. Cualquier cosa se puede esperar del uribismo. Así que qué bueno que ganó Santos. Jenny, el acto de juramentación de Santos, el discurso que pronuncia, la advertencia que le hace a las FARC y el hecho de que el presidente Maduro no acudió. Bueno, Maduro no fue realmente, y voy a decirlo de forma coloquial, porque no le dio la gana. Él ha ido a otras investiduras de sus grandes amigos. Pienso que Santos no es su gran amigo. Ya había ido una semana antes con la intención de no ir esta semana, evidentemente, no estar con otros presidentes ni con los reyes de España ni nada, es evidente. Luego la ausencia de Uribe de pronto sí es bastante importante porque recordemos que Santos fue subministro y esta política de paz que hoy tiene Santos primero empezó con una política de guerra que llevó a cabo cuando era ministro de la Defensa de Uribe. Pero son cosas de la política interna de Colombia, que en Venezuela las conocemos de algún modo porque es un país vecino, pero que sus intríngulis internos pues lo manejan muy bien ellos. Ahora, en cuanto al discurso de Uribe, el discurso de Uribe pues ha señalado cómo va a ser estos últimos 4 años de gobierno, ¿no? No señalaba cómo iban a ser las relaciones con los demás países, sino cómo va a operar Colombia de aquí al año 2025, a pesar de que a él le quedan 4 años de gobierno. El nuevo pacto social, plantean una tercera vía que no va a ser un gobierno de izquierda ni de derecha, sino una vía por el centro. Y plantean los 3 pilares en los cuales se va a fundamentar la nueva Colombia, que es la paz, la equidad y la educación. La paz, tratando de hacer acuerdos con la guerrilla, con los paramilitares, para pacificar a Colombia y al mismo tiempo aumentar... ¿Y con sus vecinos? No. Claro, fue planteado de alguna manera Uribe así era el el tema. enfrentamiento con Venezuela y eso iba en contra de la paz. Recuerda que Recuerda que ellos tienen un problema interno delicado, cuando él habla de la que paz, no pasa por los hay vecinos que colocar realmente. Venezuela. Recuerda que el lío que hubo con Ecuador, estando Uribe Sí, en pero el gobierno. ¿y quién era el ministro de la Defensa? Pero Santos cambió. Santos, Aunque la gente cambió, no lo quiera, es el mismo Santos ha tenido un cambio muy distinto. La administración Santos ha sido muy distinta a la administración de Uribe. Sí, obvio, pero es el mismo Santos. Pero el tema de la paz, por ejemplo, la ley de víctimas, que es importante para lograr la pacificación. No vas a colocar ahora de ministros, ni vas a colocar ahora de diputados a personas de la guerrilla si tú no haces una ley de víctimas que también proteja a todas estas víctimas de la guerra. El tema de la equidad, la mejora de las viviendas, la entrega de vivienda a los más pobres entre los pobres, que fue una frase bien interesante que dijo Santos, y el tema de la salud pública, además de los subsidios a los campesinos, que también son grupos maltratados, y por supuesto el tema de la educación, que sin educación un pueblo no avanza. La mejora de las escuelas técnicas, profesionales bilingües que estén a la altura internacional para poder echar a andar ese mecanismo de desarrollo en Colombia. Muy interesante el discurso, muy hacia lo interno de Colombia y bueno, 4 años más. Así hay llegamos. que decirle a Izarra que muy mala su campaña de Llegamos Cheverito. al final de la Semana Venevisión. Gracias a nuestros invitados y a ustedes por su compañía. La cita es para el próximo sábado a las 11 de la noche. Nos despedimos con el grupo venezolano Treo y su más reciente promocional, Pegado a tu boca. ¡Feliz domingo! Son tus ojos, es tu pelo, tu carita de moda.